Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver una integral de línea que se anota como f en dr y necesitamos una trayectoria. Entonces, el problema nos da el campo de direcciones o campo vectorial, donde lo tenemos en la notación con los itongo y los jotatongo. Si no conocían esa notación, es exactamente lo mismo que escribirlo de esta forma. Lo que está multiplicado por el ditongo en la primera componente, coma, lo que está multiplicado por el j tongo en la segunda componente. Tongo es el sombrero que tiene la j y la i, ¿ya? Y nos dan una trayectoria que no tenemos por qué graficarla. De hecho, no es muy fácil de graficar, aunque se puede. No es necesario graficarla. Y nos dan un punto de inicio y un punto de término. Entonces, lo que yo podría verificar acá es cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque existen dos formas de calcular una integral de línea, que es directamente, que es lo que voy a mostrar ahora, pero en algunos casos, con algunos campos vectoriales que cumplan con algunas condiciones, podemos decir de que el campo es conservativo, por lo tanto es independiente de la trayectoria y lo podemos calcular ocupando una función potencial. Pero ahí estoy haciendo algunos spoilers de otro tipo de ejercicio, así que solamente voy a verificar de que el punto inicial sea distinto del punto final, ¿ya? Entonces aquí tenemos con itongo también la nomenclatura, menos jtongo dividido por uno, y esto lo vamos a escribir en forma vectorial más resumido como 3, menos 1. Por lo tanto, ese sería el punto en el plano cartesiano de inicio, ¿ya? Y el punto 2, haciendo el mismo proceso pero un poco más rápido, me va a dar 12 por itongo, o sea, 12, menos un medio, ¿ya? Entonces vemos que claramente el punto de inicio no es igual al punto de término, por lo tanto la integral de línea no es cerrada. Entonces quiere decir de que si el campo fuera conservativo, el resultado no necesariamente es cero tampoco, porque el punto de inicio no coincide con el punto de término, ¿ya? Y recordemos que en un campo no conservativo no se cumplen ninguna de las propiedades que estoy diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es el camino directo. Entonces, lo que necesitamos son dos cosas. Primero, necesitamos conocer la derivada de la función vectorial, que es la parametrización de la curva C, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar cada posición del vector, o sea, lo que está multiplicado por itongo se deriva, y eso es la primera componente, y la derivada de lo que acompaña a jtongo es la segunda componente. Y estamos trabajando en dos dimensiones porque el campo vectorial tiene dos dimensiones. Entonces, cuando yo hago las derivadas, esto me va a quedar 6t, coma, y aquí cuidado con la derivada, porque la derivada es menos uno dividido por t. La derivada es menos uno dividido por t al cuadrado, o simplemente uno dividido por t cuadrado. Esa es la derivada perdón, la derivada de la trayectoria. Entonces ahora lo segundo que necesitamos es calcular f evaluado en la curva de la trayectoria. Esto es como para que el campo haga ejercer su fuerza sobre esa trayectoria. Entonces, por eso lo colocamos dentro. Esa es una forma de recordarlo. Entonces, cuando nosotros evaluamos, tenemos que cambiar los x por 3t cuadrado, eso es componer, y los y o y los vamos a cambiar por menos uno dividido por t, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar las operaciones. Entonces, voy a poner aquí en la primera componente dos veces x, pero x es 3t cuadrado, multiplicado por i, pero i para mi parametrización es menos uno dividido por t, ¿ya? Y después podemos hacer las multiplicaciones en el siguiente paso. Coma. La segunda componente del campo es menos 4 por x por y. Por lo tanto, esto es menos 4 por x. Y aquí de nuevo colocamos este cuadrado en lugar de x, ¿ya? Y aquí ponemos en lugar de y menos uno dividido por t. Y cerro el paréntesis de la evaluación, ¿ya? Entonces, como segundo paso, lo que voy a hacer dentro del segundo paso
el segundo paso del segundo paso, voy a hacer las multiplicaciones para reducir un poco los términos. Entonces, voy a dividir por t. Se entiende de que como estamos trabajando en un dominio distinto que no contiene el cero, porque vamos desde 1 hasta 2, no hay problema en que dividamos por t. ¿Ya? Entonces, cuando dividimos por t y multiplicamos por los números, esto me queda simplemente 6t. Se simplifica un t, 2 por 3, 6, y por el menos 1 queda menos 6. Coma, aquí vamos a hacer algo muy parecido, solamente que menos con menos es más, y esto es 12 por t. O sea, llegamos a algo bastante simple, ¿ya? Esto, ojalá que sea lo más simple posible, porque después vamos a tener que aplicar integración. Entonces, entre más complicado sea, más difícil va a ser la integración. Y como tercer paso, lo que vamos a hacer es escribir la integral que queremos calcular, y ahora vamos a hacer su equivalencia para llevarla a una integral simple, ¿ya? Porque una integral de lineal, para poder ser resuelta, tengo que llevarla a una integral simple, ¿ya? Y lo importante es lo que va adentro. Lo que va adentro va a ser f de c de t, que es la paramétrica introducida dentro del poder de la fuerza, multiplicada por la variación de la trayectoria, ¿ya? Y ahí estamos relacionando las dos cosas, el campo con la trayectoria y con la variación de la trayectoria. Y esto se multiplica por diferencial de t para indicar que vamos a integrar con respecto a la variable t, porque es lo más cómodo, porque la paramétrica está con el parámetro t. Pero la letra no importa. Las letras en matemáticas son mudas. Y ahora tengo que hacer esa operación que, ojo, f de c de t es un vector y c' de t es otro vector. Entonces lo que voy a hacer es una multiplicación de vectores. Y hay dos formas de multiplicar vectores: producto punto o producto cruz, producto escalar o producto vectorial. En mi caso es producto punto. Entonces voy a marcar en rojo. Ahora sí. Que es producto punto, para marcar y se acuerdan de que es producto punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define el producto punto? Se define como la multiplicación de componente por componente, más componente por componente, más componente por todas las componentes que sean necesarias. Entonces aquí voy a colocar menos 6t, coma, 12t. Aquí se puede factorizar también muchas cosas, pero yo les sugiero que hagan las factorizaciones después de hacer el producto escalar o producto punto. Aquí por una casualidad es muy parecido, el c' de t es 6t, pero positivo, y aquí también colocamos una cantidad que se ve positiva, 1t cuadrado. ¿Ya? Muy importante aquí, en este tipo de ejercicio, bueno, y en todo, para no equivocarse en tonteras. ¿Ya? Entonces, multipliquemos con calma. La integral ahora va a ser desde 0 a 2, como ya declaramos, y ahora voy a multiplicar 6t por 6t con un menos 36t cuadrado. Más, porque el producto escalar funciona con un más, 12t por 1 sobre t cuadrado. Cuidado aquí. Estamos dividiendo por t de nuevo, pero de nuevo, estamos trabajando entre, me equivoqué. No es entre 0 y 2, es entre 1 y 2. No sé por qué partí de 0. Eso va a depender de los valores de t que estén en el planteo y el profesor tiene que darlos, ¿ya? Por eso ahí corrijan de que esto también es de 1 a 0, de 1 a 2. Y ahí casi me equivoco en una tontera, como estaba diciendo que no había que hacer. Bueno, 12t por 1 sobre t cuadrado se simplifica un t y queda un t debajo. Por lo tanto, aquí va a quedar 12 dividido por t. Y se mantiene que es positivo y positivo, por lo tanto, queda con signo positivo. Esa, menos 36t cuadrado más 12 dividido por t, esa es mi función de levantamiento. Entonces, ahora se convierte en una integral de área bajo la curva, pero tiene un significado distinto, porque el campo de dirección son fuerzas, el diferencial de R, que está puesto en la parte de arriba, esto nos va a dar unidades de trabajo, ¿ya? Pero como en general en cálculo no se dan unidades o no se suelen dar las unidades de los campos vectoriales, uno no puede decir si es Newton, si es libra fuerza.
etcétera. Por lo tanto, lo dejamos como unidades de masa, simplemente, o no decimos nada, ¿ya? Perdón, no unidad de masa, unidad de trabajo, ¿ya? O como se suele hacer por convenciones matemáticas, en los ramos matemáticos, no se trabaja mucho con unidades, pero lo importante es que si vamos a usar unidades, las usemos bien, ¿ya? Entonces, ahora voy a proceder a hacer una integración normal, como siempre he mostrado cómo se hace. Entonces, cuando hago la integración, 36t al cuadrado, voy a cambiar el exponente del t por t cubo y dividir por ese 3. Por lo tanto, me va a quedar 12t cubo. ¿Y por qué 12 y no menos 12? Porque yo no suelo evaluar funciones que se ven negativas, sino que simplemente aplico propiedades y cambio los límites de integración de orden. Es lo que suelo hacer, ¿ya? Les recomiendo a ustedes que también lo hagan si les acomoda. Más la integral de 12 dividido por t. 12 es una constante, por lo tanto sale de la integral imaginariamente, porque no lo vamos a hacer tan largo. Me va a quedar 12 veces la primitiva de dt sobre t, que una primitiva es logaritmo natural de t. Yo sé que es valor absoluto, pero si conocemos el intervalo de t y sabemos y vemos que son siempre positivos, porque entre 1 y 2 solo hay valores positivos, no pongamos valor absoluto, solo en ese caso. ¿Ya? Y por propiedad del logaritmo, cuando yo evalúo hago el teorema fundamental con un logaritmo, me va a quedar logaritmo de, por ejemplo, en este caso 2 menos logaritmo de 1. Pero puedo aplicar propiedades del logaritmo. Si están restados, digo logaritmo de 2 dividido por 1. O sea, logaritmo de 2. Y eso es porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Entonces, ahí se puede mostrar la propiedad con el 1. Entonces ahora voy a evaluar. Entonces mucho cuidado cuando evaluamos porque puede dar un resultado positivo o negativo y eso tiene que ver con las direcciones, ¿ya? Con cómo es el campo y cómo es la trayectoria. Cuando evalúo en el 1, me va a quedar 1 al cubo, que es 1. Y cuando evalúo en 2, me va a quedar 2 al cubo, que es 8. 1 menos 8, menos 7. Menos 7 por 12, menos 84. Y ya dijimos que el otro era 12 veces logaritmo natural del 2. ¿Ya? O de 2 dividido por 1, que es lo mismo, ¿ya? Y no importa si el valor es positivo o negativo, o sea, el resultado depende del campo y depende de la trayectoria, por supuesto. Pero no es como cuando hacemos integrales de área o de volumen o de longitud, que tiene que dar siempre un número positivo. En este caso, este es el resultado de la conjetura, o la conjunción, mejor dicho, entre la fuerza y el campo. ¿Cuánto me cuesta llevar esa partícula desde el punto 3, menos 1, lo que calculamos al principio del video, y del punto 12, menos un medio? O sea, cuánto le cuesta a la partícula ir hacia acá o hacia allá. Y por eso el resultado puede dar positivo o negativo, porque puede ser que la función a la partícula le guste moverse hacia allá, por lo tanto no estaría haciendo trabajo, en el fondo estaría quitando trabajo. Y si el trabajo es positivo es porque en realidad a la partícula le dolió, le costó esfuerzo movilizarse hacia el otro punto de la trayectoria. Así que eso sería todo. No verificamos si la función es conservativa, el campo, perdón, es conservativo o no, porque digo, no es necesario, porque lo podemos hacer de manera directa, ¿ya? En otros casos puede ser de que convenga ocupar el teorema de Green, pero para eso tenemos que trabajar con trayectorias cerradas, con campos conservativos o no conservativos, pero con trayectorias cerradas, y después completar o descompletar para llegar a la integral de línea que nosotros necesitamos. Entonces, podemos artificialmente también cerrar una trayectoria. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es mover una partícula, como dijimos, del punto 3 menos 1, que está como por acá, y la movemos al punto 12 y menos un medio, que está como por acá, pero mucho más allá. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace para ocupar el teorema de Green es que une esta trayectoria y después la cierra con una recta plana, por ejemplo, y después con otra recta plana. En este caso, hacer el problema completando la trayectoria sería mucho más complicado, así que no lo voy a mostrar. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Es una integral de línea bastante básica, pero que sirve para repasar y pulir un poco los conceptos de esta materia, que no es muy fácil de entender al principio. Así que estén muy bien. Suscríbanse al canal Natomática, den like, compartan, difundan, ayúdenme a crecer como canal. Así que les agradezco siempre, como siempre, les agradezco por ver. Muchas gracias.
Hasta la próxima.